Shalom, ¿cómo están? Shalom, hola Gaby. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, súper bien. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Gracias. Me estoy presentando. ¿Cómo está, hermano? Súper, gracias a Dios, todo bien. Allá van entrando los hermanos. Sí, aquí ya estoy yo presto. Yo también. Shalom, hermana, ¿cómo están? Shalom, César. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y ustedes qué tal? Todo bien. Saludos a todos. Shalom. ¿Me lo probamos? No me sale el tuyo. En el tuyo sí. No, el mío está saliendo. Acá tengo el código. Ah, con código. Eso me vieron. No me vieron. Shalom, diácono, ¿cómo está? Shalom, diácono, ¿cómo está? Buenas noches, qué Buenas ruido, noches. qué ruido que hay. Vamos a silenciar los micrófonos, por favor. Shalom, diácono. La pasa contigo. Con tu espíritu. Ahí ya estamos más en silencio. ¿Te parece, diácono, si te doy para compartir la pantalla? Sí, claro, está muy bien. Bueno, ya pongo aquí. Ah, ya está, diácono. Sí, ya está, ya. Sí, ya está. Bueno, entonces vamos a comenzar con una pequeña oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía, sin tu bendición. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, comenzamos entonces nuestra reflexión de esta noche. Tema es el pecado y la confesión.
Nosotros sabemos, ¿verdad?, por las verdades de la fe, que el pecado se introdujo en el mundo por nuestros primeros padres, Abraham, Eva y Adán. Lo curioso es que Adama en hebreo significa tierra, y el hombre está hecho de tierra. Y es algo que Dios nos recuerda todo el tiempo, y se recuerda que eres tierra, o sea, que estás en la condición de caer. O sea, la tierra se sostiene con la humedad, y la humedad representa en cierta forma la gracia de Dios. Así que el Señor nos amasa y nos forma, pero el material usado es el barro. Y entonces San Pablo, cuando habla del hombre, dice, esta gracia la llevamos en vasijas de barro, indicando con esto la condición humana que es frágil y propensa a pecar por la fuerza del pecado original, el pecado de los primeros padres, Adán y Eva. Por eso, si leemos el capítulo 7 y el capítulo 8 de Romanos, vamos a descubrir una teología del pecado. Dice, yo sé en mi interior que la ley de Dios es buena para mí, pero hay una fuerza dentro de mí que me lleva a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y esta fuerza me lleva a pecar. Es el pecado que está en mí, descubre el apóstol de las gentes, San Pablo. Ya no soy yo quien lo hace entonces, sino el pecado que está en mí. Y por eso es muy importante esta reflexión acerca del pecado, porque nos muestra que el pecado, hasta que no renunciamos a él y no lo entregamos a Jesucristo por medio del sacerdote, que en el uso actual de la iglesia se refiere al obispo o al presbítero, válidamente conferido el perdón, la absolución por la Santa Madre Iglesia, tenemos ese peso en el alma y muchas personas se refieren a sí mismas como que es todo muy pesado en la vida y que siempre tiene pesadumbre y se siente muy pesado, muy pesada. Y la explicación es la misma, siempre va a ser el pecado que está en mí. Entonces yo, como primera condición, tengo que descubrir que la confesión es la manera ordinaria como el Señor perdona los pecados. Es un sacramento, un sacramento. Y como sacramento se administra en la iglesia y por la iglesia. Y la confesión exige en primer lugar, es un acto de humildad. Yo me reconozco pecador, me presento ante el confesor así como estoy en mi condición, sin pretender disminuir mi culpa. Ese es el primer error de muchas personas que tratan de justificarse delante de Dios de lo injustificable. El único que nos justifica entonces es Jesús. Y Jesús nos justifica con su muerte y su resurrección. Entonces es muerte al pecado y nacimiento a la vida eterna. Es un doble acto. Y por eso que el Papa Juan Pablo II decía que no solamente hay que hablar de la pasión de Cristo, hay que hablar también de la resurrección del Señor, como parte de un mismo misterio, que se llama misterio pascual, que es la muerte y la resurrección de Jesús el Señor. La palabra pecado nos lleva a considerar la palabra mácula, en latín, mancha. Y cuando nosotros pensamos en la Virgen María, decimos la sin pecado concebida, sin mancha, la inmaculada, sin mácula. O sea, sin mancilla de su dignidad como hija de Dios. Y de entonces ahí cuando vamos encontrando esta manera de pensar, nos horrorizamos ante el pecado, tanto personal como estructural o social. Descubrimos entonces que en primer lugar nosotros somos pecadores. Esa es nuestra realidad, que es muy triste generalmente, que uno se autodescubre pecador o pecadora. Pero es una manifestación del poder y del amor y la misericordia de Dios el de descubrirnos pecadores, porque nos hace encontrar o buscar al Dios de la vida y buscar el perdón de Dios, que como ya dijimos, se confiere en el momento de la confesión. El pecado es una falta contra la razón,
la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, porque estamos apegados con un apego perverso a ciertos bienes. Esta es la definición que encontramos de pecado en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1849. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. En una palabra ha sido definido como un acto o un deseo o una palabra contrarios a la ley eterna. Este es el numeral 1849. El 1850 dice, el pecado es una ofensa a Dios. Y del Salmo 51, que se llama Miserere, dice, contra ti, solo contra ti pequé, Señor, cometí la maldad que aborreces. Entonces descubrimos que el pecado es como el gran obstáculo entre Dios y nosotros. Y para remover este obstáculo, Dios mismo proveyó a su Hijo Jesucristo como víctima propiciatoria. Él murió por nuestros pecados. Ahora, si yo jugara con la idea de que quizás lo mío no es tan grave porque tengo otros vecinos que son muy malos, etcétera, ni siquiera van a misa, podría yo pensar, muy bien, si mis pecados fueron la causa de la muerte, directamente la muerte de Jesús, entonces no tengo que pensar tanto mis vecinos, tengo que pensar cuánto contribuí yo a la muerte en la cruz tan atroz y cruel de Jesucristo, el Señor. Por eso hay que ver el examen de conciencia como algo personal. O sea, yo tengo que mirar adentro mío para encontrar el pecado. Hay muchas maneras de hacerlo. O sea, esa introspección, o sea, revisión interna, en la que yo me interno en lo profundo y a veces en lo lóbrego de mi corazón, hasta encontrar el pecado que está en mí para poder deshacerme de él. Porque pecado confesado, es una máxima de los confesores, es pecado perdonado. Recuerden esta máxima. Pecado confesado, pecado perdonado. O sea, yo tengo que ser sincero con Dios y honesto con Él. Porque nadie puede burlarse de Dios, dirá San Pedro en su carta. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra en pecado, cosecha muerte. Por eso es que no tiene sentido guardarse los pecados, esconderlos del confesor, disimularlos o minimizarlos. Tengo que declararlos así como son, tal cual. Eso exige honestidad de parte nuestra. Y Dios, que sabe cuando decimos la verdad, nos conoce muy bien. Sabe cuando realmente estamos abocados a la conversión personal, comenzando con una buena confesión. Así que en el Salmo 51, o 50, según la Biblia, el pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene. O sea, en el fondo pecamos contra el amor. Y si yo preguntara qué es el amor, la respuesta está en primera carta a los Corintios, capítulo 13, los versículos 1 al 8. Ahí voy a encontrar una descripción, ¿verdad? Tener amor, ¿verdad? Es tener paciencia, perdonar, no llevar en cuenta las heridas, las ofensas que nos causaron los demás, etcétera, etcétera. Pueden leerlo en sus casas. Entonces, el pecado es contra el amor que Dios nos tiene y nos aparta de Él. Como el primer pecado es una desobediencia a Dios, una rebelión contra el Dios del amor. Y el deseo de ser como dioses es lo que muchas veces hace que, como el diablo, caigamos en un abismo muy profundo. ¿Qué quiere decir esto? Sentirme superior a los demás, creerme más que los demás, por el motivo que fuera. Yo voy mucho a misa, rezo todos los días el rosario, yo soy buena, la vecina de enfrente es mala porque me tira la hoja de los árboles de mi vereda, etc. O sea, eso de compararse con los demás es un mal principio. Jesús no nos pide compararnos con los demás, sino amarlos. Amarlos así como están y así como son.
En el Génesis capítulo 3, versículo 5, dice que el hombre pretendía ser como Dios y decidir por sí mismo qué está bien y qué está mal. O sea, pretendía conocer y determinar el bien y el mal. El pecado entonces es un amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Y en el Evangelio vamos a encontrar partes, ¿verdad?, donde Jesús está hablando y dice, habla sobre el desprecio de uno mismo. O sea, para que llevarnos a apreciar a Dios en su debida medida. Por eso que muchos de estos anacoretas y ermitaños que habitaban en el desierto y que querían libremente entregarse a Dios, llevan andrajos, ropas muy pobres, para verse a sí mismos en su realidad, como pecadores, ¿verdad? Como personas necesitadas del perdón y la misericordia de Dios. Es una forma de hacer penitencia. Esta exaltación, que es orgullo de por sí mismo, es el pecado que cometió el diablo. El diablo quería ponerse al nivel de Dios y ser superior a Dios, y es diferente, opuesto, diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús, por la cual realiza Dios la salvación del hombre. Precisamente en la pasión de Cristo es que se nota la misericordia de Dios y cómo Jesús vence el pecado de esta manera y manifiesta mejor la violencia, ¿verdad?, del pecado. Pecado es violencia, es una violencia. También es un rechazo en que él experimenta las burlas, los escupitajos, los bofetones, los latigazos, todo eso que nosotros solemos ver en la película, esa es la pasión de Cristo. Él también experimenta el abandono de sus discípulos, la traición de Judas, la negación de Pedro, la debilidad de Poncio Pilato, la crueldad de los soldados romanos que se ensañaban con él, y tantas cosas, ¿verdad?, que afectan moralmente a la persona. Y el Señor todo lo soportó con estoicismo, con coraje, con valentía, por amor a nosotros. Y si yo realmente amo a Cristo Jesús, voy a comenzar por la confesión para declararme pecador, porque yo quiero acercarme verdaderamente a Él. El sacrificio de Cristo entonces se convierte en la victoria del Señor. Es una paradoja, o sea que tiene un sentido tan misterioso para nosotros. Es el misterio de la muerte y resurrección del Señor. Y en este misterio salvífico está el comienzo de la vida nueva, o sea, la vida eterna que Jesús nos ofrece y nos trae. Hay una gran variedad de pecados, o sea, cuando yo hago examen de conciencia, puedo usar la primera carta de los Romanos, primer capítulo, los últimos versículos, donde dan por nombre distintos tipos de pecados. Pueden revisarlo. Pueden leer del versículo 27 en adelante, Romanos 1, 27 en adelante. En el capítulo 22 de Gálatas también San Pablo da otra lista de pecados y nos habla de obras de la carne. O sea, siempre cuando hablamos de pecado, hablamos del diablo, de la concupiscencia de la carne, o sea, nuestra propia debilidad, ¿verdad? Las tentaciones, que son las invitaciones a pecar, la oportunidad de pecar que todos tenemos, todo eso. Entonces, las obras de la carne son conocidas. Fornicación, va a decir en su lista de los Gálatas, o sea, el primer examen de conciencia. Pero la fornicación, ¿qué es? Es tener sexo fuera del sin el matrimonio. O sea, yo estoy con una mujer, quien fuera la mujer, y tengo sexo con ella, sin mérito. O sea que el lugar natural del sexo, en la visión de Dios, es el sacramento del matrimonio. O sea, el matrimonio humano y cristiano, visto desde la fe. Entonces, sacramento solamente en la iglesia. O sea, hay personas que dicen, yo estoy casada. ¿Y usted se casó dónde? ¿En qué iglesia, señora? No, no me casé por iglesia, me casé civil nomás.
Entonces ella está haciendo una abstracción de Dios y está omitiendo a Dios en su vida, o sea, lo está sacando fuera de la relación. Anda por su cuenta, o sea, no puede ser feliz. Fornicación, impureza, es otro pecado. La impureza tiene mucho que ver con los vicios, o sea, a veces comienza en la etapa de la tierna niñez, la infancia o la adolescencia, y se va agravando con los años. Ahí podríamos incluir la pornografía, la masturbación, en fin, todas esas cosas anormales y que una conciencia recta rechaza de entrada, no quiere saber nada del asunto. El libertinaje, ¿verdad?, que es andar con distintas parejas. La idolatría, que adquiere diferentes formas, o sea, puede ser un ídolo de carne y hueso, ¿verdad?, como son los artistas de cine, los peloteros, etcétera. O puede ser un ídolo de metal o lo que fuera. También se considera el dinero, el amor al dinero, como una forma de idolatría. Así dice San Pablo en una de sus cartas, sobre todo en 1 Timoteo, capítulo 6, donde dice que el amor al dinero es una especie de idolatría. O sea que la idolatría no me tengo que limitar solamente a ídolos así de madera esculpida o de piedra o de metal, sino que tengo que ver muchas cosas en esta palabra, idolatría. La idolatría del poder, ¿verdad? Personas que toman al poder como una especie de manera de vivir, como una meta en la vida. O sea, que viven para tener poder y lo buscan y lo compran como de lugar. O sea, hacen lo que tenga que ser para alcanzar el poder. Y después el placer también se suele decir que es una idolatría. La gente que vive para el placer, todo es placer. Entonces eso también es una forma de idolatría. La hechicería. En nuestro país, por ejemplo, mucha gente acude al médico naturalista, al curandero espiritista, médico ñaná, hechicero, brujo, y está bajo diferentes nombres y apodos. O sea, el cristiano de ley, ¿verdad? El cristiano que está verdaderamente abocado a la conversión continua y a la declaración de los pecados abiertamente en presencia del sacerdote, rechaza estas cosas porque sabe que no son buenas. Ahí entran los libros de la nueva era, el tercer ojo, el dominio de la mente, en fin, todas estas actividades promovidas por la nueva era, que es un movimiento sincrético. Sincretismo quiere decir que toma distintas fuentes, lo amalgama y lo presenta como un todo. Entonces, hay muchas personas que creen que el hipnotismo no daña, la regresión tampoco daña, en fin, muchas cosas que nosotros consideramos normales, ¿cómo se llama? El dominio mental, el poder de la mente, cosas así, ¿verdad? Son todas formas de violentar la libertad del prójimo, del hermano, de la hermana. Seguimos con la lista de San Pablo. Odios. Hay personas que dicen, yo no odio a nadie, pero a mi suegra no la aguanto, etcétera. O sea, ni se da cuenta lo que dice. O sea, simplemente quiere convencerse a sí mismo, a sí misma, de que no odia a nadie, pero en el fondo tiene sus rechazos, ¿verdad?, viscerales, o sea, de adentro, que se notan con el tiempo. Discordias. La palabra corda quiere decir del corazón, viene del latín, y dice es un prefijo negativo, separativo. ¿Qué quiere decir? Separación del corazón. Entonces la discordia es dividir a las personas, ya sean matrimonios, dividir jefes y empleados, dividir compañeros, sembrar la cizaña. Y de hecho hay muchas personas que llaman por teléfono a pedir oración porque tienen compañeras o compañeros cizañeros que siembran cizaña. Otra cosa que menciona San Pablo en su lista de pecados son los celos. Entonces los celos son una desconfianza visceral de la persona que muchas veces tiene su antecedente en el pasado con un mal noviazgo
o una mala experiencia durante unos viajes, los primeros noviazgos. Entonces eso lleva a los celos, a una desconfianza visceral. Y cualquier cosa que uno quiera hacer para disminuir o para mitigar los celos no va a resultar, ninguna explicación va a alcanzar. Seguimos, iras. Bueno, la ira también es un pecado de los llamados capitales. Tenemos 7 pecados capitales, la ira es uno de ellos. Es un enojo que va más allá de lo reconocible, o sea que un enojo descontrolado, uno no puede dominarse, le supera la rabia que siente, que tiene, o sea, una ira. Otro que menciona Pablo en su lista son las rencillas, son las peleitas, discusiones pequeñas que después van ampliándose, van agrandándose, divisiones, disensiones, envidias. Hay un dicho muy antiguo que dice que el envidioso muere, pero la envidia nunca. La envidia, tenemos el primer ejemplo, el primer caso en Caín. Caín envidiaba que Dios aceptara con tanto agrado las ofrendas que quemaba en el altarcito Abel. Y todo eso no lo soportaba eso. Y yo puedo envidiar muchas cosas. O sea, las personas pueden envidiar la carrera que una persona hace, el sueldo alto que tiene, aparentemente no hace nada, no hace gran cosa. Y puedo envidiar, por ejemplo, la figura o la silueta que otra persona tiene. Puedo envidiar sus dotes intelectuales o académicas, sus logros académicos, sus títulos. Hasta puedo envidiar al novio que tiene. Había sido que era churro. O sea, la envidia tiene muchas facetas, muchas formas, y es muy difícil de aceptar como pecado. Embriagueces, ¿qué quiere decir? Borracheras. La persona cuando está borracha no tiene control de sus actos, hasta el punto que ni siquiera se acuerda qué fue de lo que dijo, lo que hizo. Alguien tiene que recordárselo. Entonces, en el profeta Isaías, en el primer capítulo y también el capítulo 5, van a encontrar una expresión que dice, el vino, qué rojo que se ve, dice. O sea que uno quiere paladearlo, después ya pierde el control de sus actos. O sea que uno dice, no, voy a tomar hasta una cierta medida, pero es difícil llegar a esa medida y parar. Muy bien. Después sigue diciendo orgías. Bueno, las orgías ya las conocen muy bien. Están muy de moda. Se usan casas particulares, etcétera, lugares especiales donde hacen sus orgías las personas, tal como se hacía en Roma. O sea, esto no es algo nuevo, es algo muy antiguo. Y dice en Gálatas 5, 19, 21, les prevengo sobre todas estas cosas como antes ya lo hice, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? No van a entrar en el reino de los cielos. Porque a veces la persona se le dice, bueno, ¿sabes qué? En el Apocalipsis está escrito que si vos pecas de adulterio, no vas a entrar en el cielo. Y la persona no entiende lo que se le está diciendo. O sea, no entiende el cielo porque nunca oyó del cielo. O no siquiera, ni siquiera se imagina cómo sería el cielo. Bueno, el catecismo sigue diciendo, se pueden distinguir los pecados según su objeto, como en todo acto humano, o según las virtudes a las que se oponen, por defecto, o según los mandamientos que quebrantan. Por eso le dije que un buen examen de conciencia se puede hacer con los 10 mandamientos. También se pueden agrupar si se refieren a Dios, al prójimo o a uno mismo. Se pueden dividir en pecados espirituales y carnales, pecados de pensamiento, de palabra, de acción o de omisión. La raíz del pecado, sigue diciendo el catecismo, está en el corazón del hombre, en su libre voluntad, según la enseñanza de Jesús. Donde en Mateo 15, versículos 19 y 20, Jesús dice, dentro del corazón están las malas intenciones, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, o sea, las relaciones libres entre novia y novia, los robos, los falsos testimonios, las injurias. Todo esto es lo que hace impuro al hombre, termina diciendo Jesús en este capítulo 15 de San Mateo.
Pero también en el corazón existe la caridad, las obras buenas, la pureza de intención, las cuales son heridas por el pecado. Bueno, solemos encontrar una división entre pecado mortal y pecado venial. Entonces conviene definir muy claramente qué son los dos. El pecado mortal es el que mata la gracia de Dios, o sea, la presencia misma, la vida de Dios en el hombre. O sea, que el hombre queda oscura, en tinieblas, es como apagar una luz. Es el pecado mortal. Cuando alguien está en pecado mortal, tiene conciencia de pecado mortal, lo aconsejable es que presentarse al primer sacerdote que encuentre y confesarse. Porque el pecado mortal te impide comulgar. No puede comulgar con el amor eterno porque está en pecado mortal. Y el venial es el que no mata la gracia de Dios, o sea, no la extirpa, pero suficiente número de pecados veniales llevan a uno a cometer uno mortal. Esto está en un librito de espiritualidad llamado Tomás de Kempis. Tomás de Kempis. Ahí dice que la suma de pecados veniales lleva a uno mortal. Por lo tanto, es aconsejable también confesarse los pecados veniales. O sea, si yo manejo como un loco, sin motivo, o sea, sin razón, no hay trabajo de parto de mi esposa, sino porque me gusta correr, tengo que confesarme. Tengo que decirle eso mismo al sacerdote. Padre, yo manejo como un loco, no me puedo controlar. En cuanto llego al volante, piso el acelerador y que salgan de mi camino. Y ese es un pecado que, bueno, uno no le da mucha importancia. Ahora, si en ese trámite de manejar tan rápido, ¿verdad? Y de esa manera, desaforada, yo atropello a alguien y lo mato, claro, ahí se convierte en instante en un pecado mortal. Pero es un ejemplo de lo que puede suceder. Entonces, ¿cómo se llama la virtud que nos lleva a manejar con tranquilidad? Prudencia, la prudencia. ¿Cómo se le dice a la Virgen? Prudentísima, prudentísima. Bueno. Entonces, tenemos esta división de pecado mortal, y el pecado mortal lo que hace es destruir la caridad en el corazón del hombre, porque el hombre comete una infracción grave contra Dios, contra la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, siendo Dios su fin último, y de las bienaventuranzas, o sea, de pasar delante de Dios el resto de su eternidad, porque prefieren un bien inferior, que en el fondo es deleznable, desechable, no es importante. El pecado venial, por el contrario, deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere, y puede ser muchas veces que sea bastante seria la herida. ¿Qué hace el pecado mortal? En principio, ataca gravemente la caridad. Entonces hace falta una iniciativa de Dios, de la misericordia de Dios, y una conversión del corazón, lo cual se realizan los dos juntos en el sacramento de la reconciliación, que también se llama confesión, del sacramento del perdón, también se le llama así. Para que el pecado sea mortal tiene que haber tres condiciones. Primero, yo tengo que saber, tengo que estar en pleno conocimiento de que es un pecado mortal. Tengo que consentir plenamente con libre voluntad, o sea, tiene que haber libertad de consentimiento. Pleno consentimiento y deliberado consentimiento, o sea que adrede yo hago. Por ejemplo, si yo tengo una mujer ajena, ¿verdad? Y le llevo a un motel, bueno, yo sabía qué estaba haciendo. No es que voy a decirle, yo no sabía lo que hacía. Claro que sabe. Porque en el fondo, quizás si no estamos bien formados, se aplica eso de que, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, la materia grave es la tercera condición. Entonces tenemos pleno conocimiento, deliberado consentimiento o pleno consentimiento, no ha habido atenuantes, y materia grave. La materia grave está marcada por los 10 mandamientos. Porque es lo que Jesús le dice al joven rico. O sea que
le dijo, no mates, no cometas adulterio. Y acá tenemos que ensanchar un poco el panorama, porque Jesús en el Evangelio dice, el que mira a una mujer con más ojos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Bueno, ahora la pregunta sería, ¿cuáles son los malos ojos? Y bueno, calculando si cuándo la va a llevar a la cama, o sea, una cosa así, o sea, haciendo cálculos, o sea, acá es que el que hace cálculos es el diablo. Entonces, cuando el diablo calcula cómo va a causar el daño, calcula cómo va a huir si hace falta huir, o sea, todo eso indica que hay una mala intención. No cometas adulterio, no robes. También robar es una materia que la iglesia suele explicar. Por ejemplo, si yo trabajo a desgano o no hago mi trabajo en forma, trabajo sin entusiasmo, si no trabajo el tiempo que estipulado que yo tenía que trabajar, yo estoy robando a mi patrón. Entonces ya estoy yendo contra el 7º mandamiento. O sea, no es tan simple la cosa, no es que yo me quedo con la palabra robar. Así hay que ver formas refinadas de hacerlo. Robar, se puede robar en las pesas. Si yo soy almacenero, conozco el caso de un almacenero, que yo simplemente por verificar, puse mi bolsa de 1 kilo de azúcar y tenía 800 gramos. Lo que se enojó el almacenero, pues se le descubrió. O sea, eso es robar. Porque no estamos usando pesas ajustadas, sino falsas. No seas injusto, no levantes falso testimonio, o sea, no mientas, es el 8º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, la gravedad de los pecados es mayor o menor según el tipo de pecado que sea. Por ejemplo, un homicidio, o si se le mata a alguien, es más grave que un robo. Eso está claro. Uno tiene que darse cuenta, ¿verdad? Si hay violencia, es más grave la violencia contra los padres que contra un extraño. Porque los padres, hay un 2º mandamiento que nos obliga, que es el 4º mandamiento, que dice, honra a tu padre y a tu madre. Así que ahí tenemos que confesarnos otra vez. Bueno, volvemos entonces a que el pecado mortal requiere pleno conocimiento y pleno consentimiento. Presupone que yo conozco la ley de Dios y es una elección personal la que me lleva a consentir deliberadamente. La ignorancia simulada y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino que aumentan la gravedad del pecado. Diácono, un ratito. Sí. En 2 minutos se corta. ¿Podemos volver a entrar? Sí, claro que se puede. Bueno, gracias. Todo es posible para que cree. Sí, en el mismo enlace, hermano, vamos a volver a entrar. Gracias. Bueno, muy bien, muy válida tu aclaración. El tema lo merece, amerita, de que prolonguemos un poco más la explicación, ¿verdad?, sobre este tema tan importante. Bueno, la ignorancia involuntaria, que si yo no tenía voluntad de cometer el pecado y no tenía idea de que eso fuera pecado, entonces eso quita excusa inclusive a la imputabilidad de la persona. Pero se supone que todos conocen la ley moral, o sea, los mandamientos. El pecado mortal es una posibilidad radical que entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, o sea, del estado de gracia. Por eso tenemos que buscar un sacerdote urgente, ¿verdad?, cuando cometemos un pecado mortal, adrede, contra Dios, y buscar el perdón de Dios inmediatamente. Hasta acá llego de esta primera parte y entonces en unos segundos reingresamos al mismo lugar, o sea, por el mismo canal. Acá me avisa la pantalla que ya está por apagarse.